Ya comienza DQI, Diseño que Incluye, un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo, con entrevistas a referentes de la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial, el gráfico, el de indumentaria y textil, el de imagen y el sonido, el paisajismo y el diseño urbano. Audiencia de Comedios, miércoles 15 de octubre y estamos en Diseño que Incluye. Y un día muy especial porque me tomo una gran atribución que es hacer todo el programa con dos invitados, el Gaetan Hill, editor de la editorial Puntos Suspensivos, fundador, creador también de la editorial, y Pau Rafeta, Lynn Pau Rafeta, bibliotecaria. No, ¿de dónde lo inventé? Ay, no, empezamos de nuevo. ¿Por qué dije eso? Se me cruzaron los cables, malísimo. Vale, porque estamos porque estaba pensando en Euge. No sé por qué. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso a todas las bibliotecarias. Pau, investigadora, activista trans, archivista, burócrata, ¿qué más? Bueno, eso, ya es un montón. Ya es un montón. Sí. ¿Y bibliotecaria? No, jamás. Qué papelón. Yo también soy bibliotecaria, si se puede elegir así. ¿Sí? Sí, yo soy bibliotecaria también. Bueno, hoy nos convoca esta excusa, que es este libro, que nos va a contar Pau de qué se trata, pero primero voy a hacer una intro porque está enmarcado en la editorial Puntos Suspensivos, es de la colección Justicia Epistémica, y entonces vamos a hablar con Gaita primero, que nos cuentes un poco, que nos hagas como el gran paraguas de qué es la editorial, un poquito la historia, para después sumergirnos en el libro. ¿Qué les parece? Bien, la editorial empezó hace 10 años en un contexto de editoriales independientes, que es una tradición ya con bastantes años en Argentina y en Buenos Aires. Así que no es raro comenzar una editorial, más difícil es sostenerla en el tiempo, pero bueno, van 10 años así que va bien, y ya con la lectura de las realidades y de las situaciones y encontrarme con algunas, encontrarnos, siempre la dirijo yo, pero siempre hay más personas en la editorial. Notamos que había como algún bache en la difusión de personas trans, travestis y no binarias antes de que yo haya transicionado, y después ya cuando transicioné dije, bueno, claro, realmente lo hay, y no poder encontrar material que hable de nosotros, que no quiere decir que no haya, sino que el problema es la difusión, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se debe ese bache? Y el cisexismo en general. Cuando uno habla como de escritura, ya se le viene la idea de un escritor, ni siquiera hay que, del sexismo en sí, el cisexismo, el heterosexismo. Uh-huh. Permiso, porque digo, cisexismo, trabalenguas, que está acá. Tiene una definición. Tiene una definición, me gustaría que alguien la diga, porque nuestro programa es para un público más heterogéneo y que por ahí no es tan específico, entonces por ahí, si quieren o si alguien la quiere sin leer, definir qué es cisexismo. El cisexismo, o una persona cis, es una persona que se identifica con el género que le fue asignado al nacer. O sea, si a mí me dicen, bueno, por estas características corporales vas a ser una mujer y yo me identifico así toda mi vida, entonces, bueno, soy una mujer cis. Uh-huh. Si tengo alguna variación, que no queremos plantearlo en términos binarios, pero si algo... Y también son discusiones intracomunitarias, ¿no? Que quién es trans solo porque no se identifica con el sexo que nos imponen al nacer, es una decisión que toma cada uno, pero en general, en términos como paraguas, lo trans se usa para justamente expresar una rebelión o una decisión personal de no identificarse con ese género que nos ponen al nacer, ¿no? Básicamente, si tengo pene soy un hombre, si tengo una mujer, si tengo vagina soy mujer,
y aparte se invisibilizan un montón de otras variedades, como puede ser las intersexualidades, es otro tema, pero básicamente una persona cis, esto a nivel político y social tiene implicancias en el sentido de que el cisexismo vendría a querer decir que la vida y todo lo que hacen las personas cis tiene más valor que lo que hacen las personas trans. Eso por lo menos en la cultura y en los libros específicamente se termina expresando en que es muy difícil encontrar libros de personas trans porque hay mucha invisibilidad alrededor de nuestras identidades y aparte de nuestras producciones, porque en general cuando se invita a una persona trans a hablar se espera que hable sobre ser trans, sobre ser travesti, sobre ser no binaria como algo de como la espectacularización. Sí, exactamente. Como lo diferente, como lo raro, como lo un personaje, raro. ¿no? Y ahí entra el tokenismo de decir, bueno, ya está, ya hay una persona travesti en la televisión, no necesitamos más, ¿no? Y así se puede aplicar un montón de cosas, a un trabajo o a donde sea. Entonces el objetivo de Punto fue empezar a... Bien, qué bueno que bajaste de mi nube, porque yo te abrí un paraguas. No, pero porque es eso de poder aportar a decir, no hay una sola persona escribiendo, no somos solo personas trans, somos personas trans entre otras cosas que somos, bibliotecarios como Pau. Qué papelón se me cruzaron les amigues. Y hacemos cosas, escribimos poesía, escribimos libros, y este libro en particular, como para ir cerrando esta intro, se inscribe en una colección que se llama Justicia Epistémica, que lo que intenta es disputar la producción epistemológica que baja desde el cisexismo, que también produce conocimiento o pretende producir conocimiento sobre nosotros, ¿no? Entonces, siempre se nos definió, o lo que circuló sobre las definiciones que se dieron sobre las personas trans, o sobre cómo debería ser nuestra salud, o nuestra mente, o cómo deberíamos vestirnos, todo lo que circuló, y hago énfasis en circuló porque no quiere decir, como va a demostrar Pau dentro de minutos, que no haya existido, sino que a pocas personas les pareció importante decir, bueno, esto hay que difundirlo porque, no sé, porque básicamente, como lo planteamos desde la editorial, porque es un derecho humano, porque Bien. El acceso al conocimiento es un derecho humano. Y no tiene que ver con que sean menos personas, pero bueno, el capitalismo también funciona así, ¿no? Si algo no es masivo, no se vende, no se hace. Ok, y hablando de eso, si no es masivo, no se vende, no se hace, ¿cómo se sustenta, cómo se financia, cómo se banca la editorial? Porque a la gente le importa, aunque parezca que no. Primero porque si a uno le interesa la poesía, te interesa cómo te conmueve o lo que te genera. O sea, no sé, yo leo poesía de personas cis. ¿Por qué personas cis no van a leer poesía Obviamente. De personas trans? Depende cada colección y depende qué es lo que se dedique cada editorial. Particularmente este libro que está enmarcado en esta colección está interpelando áreas específicas de la producción epistemológica y específicamente de la academia y las instituciones, ¿no? Entonces quizás, bueno, no me voy a meter con el de Pau porque va a hablar Pau, pero no sé, el de Ballroom o el de Salud, o sea, cuántas cosas se dijeron sobre nosotros sin nuestra voz. Entonces es tratar de hablar con esas instituciones que son las que producen epistemología avalada y todo lo demás que no sale de la universidad o de los grandes centros de producción de conocimiento quedan marginados. Entonces, bueno, por eso depende de cada colección. Esta particularmente es una colección de ensayos y pretende dialogar con un área de la sociedad y al mismo tiempo de divulgación. O sea, no es solo, no tiene, lo que siempre tratamos de que tenga es un lenguaje donde podamos entenderlo todos y no que yo, para leer sobre archivos, solo pueda hablar con personas que archivan. No, o sea, con mi amiga bibliotecaria. Claro, es una disputa, bueno, de sentidos también. Son varias cosas que se están jugando, pero también de hablar como personas que formamos parte de la sociedad. Bien. Pau, contanos... A ver, organicemos la charla, porque yo sé que nos vamos a ir por las ramas. En nuestras charlas suelen ser así. Organicemos esto. Hablamos primero de quién fue Carlos Lambra y cómo llegaste vos a él, cómo lo conociste y cómo se te ocurrió escribir esto, que fue una tesis. Más o menos. Fue un capítulo expulsado de la tesis. Tenés razón, lo contaste el otro día, yo no sabía eso, lo contaste en la presentación del libro. Carlos Lambra la crucé trabajando en mi tesis de maestría, pero bueno,
estaba trabajando sobre otra cosa, en realidad, sobre la obra de Lola Mora en el Congreso Nacional, un poco nada que ver, pero esa obra es contemporánea a algunas publicaciones en las que aparecía Carlos Lambra, mencionado como un maestro de música, de canto y de piano de la alta sociedad porteña y montevideana, que vivió en el Río de la Plata entre 1853 y su muerte a fines de 1880. Entonces, bueno, un poco ya terminada la tesis, volví a repasar estos materiales que armaban una pequeña biografía con distintas fuentes que había ido encontrando y otras que seguí buscando. La verdad que la pandemia en ese sentido ayudó al trabajo archivista porque se pusieron en línea muchísimos materiales en todo el mundo, diarios viejos, colecciones de diarios del siglo XIX, principio del XX, que de repente... Algo bueno nos tenía que dejar, ¿no? La pandemia. Se digitalizaron y se quedaron disponibles al público porque las bibliotecas estaban cerradas. Entonces encontré ahí un montón de materiales digitalizados que me permitieron reconstruir la historia de este maestro en su paso por distintos lugares del mundo. Nació en Inglaterra, vivió en el Caribe, en el Mediterráneo, en Australia, en Italia y terminó en Montevideo con la compañía lírica italiana. Pienso que llegó con ese contingente de artistas que pasó una temporada en Montevideo y Lambra se quedó. Se quedó y tuvo mucha participación en la vida cultural montevideana como la dama lírica inglesa, ¿no? Presentándose en los teatros de Montevideo, dando clases. En un momento pone todas sus cosas en venta para ausentarse del país. Y ahí nos enteramos, por ejemplo, qué libros leía, qué materiales tenía, qué instrumentos, qué Gracias pianos, a esa lista que apareció que publicada apareció en los clasificados de un diario local. ¿Cómo encontraste eso, Pau? Porque la biblioteca y los archivos de Uruguay se pusieron en línea. Encontré muchas más cosas de Uruguay que de Argentina. Diarios viejos, encontré más material en Uruguay que en Argentina digitalizado en línea. Entonces, bueno, ahí pude un poco reconstruir esto, ¿no? La estadía en Montevideo. Después no se fue nada en Montevideo. Siguió viviendo ahí. Pero su próxima aparición es como Carlos Lambra. Entonces, hay ahí una imagen que quedó fotografiada en el tiempo de esa transición de esta dama lírica inglesa que cantaba y daba clases en Montevideo, acompañaba mucho con el piano a otros artistas, entonces hay muchas apariciones en los programas culturales del diario, en la sección de espectáculos. Espectáculos, digamos, claro. ¿no? Entonces también esto pudimos reconstruir qué música estaba tocando, qué se estaba escuchando en Montevideo en ese momento, cuál era la recepción que tenía, porque también los comentarios eran, y el excelente maestro Carlos Lambra al piano, como siempre vamos a tener el agrado. Y había mucho también de autopropaganda, porque a veces las notas, la noticia, las redactaban los propios autores, entonces había algo de la voz en primera persona publicada en el diario, entre las cosas que vendía, los espectáculos que anunciaba, sus clases de piano, digamos, y además esto, ¿no? Decía, bueno, estoy en tal hotel, o me pueden dejar mensajes en la casa de pianos del señor fulano. Entonces, bueno, un poco esto se podía reconstruir, dónde había vivido, con quiénes se relacionaba, empieza a relacionarse con músicos porteños y viene a Buenos Aires. Y cuando viene a Buenos Aires, viene con esta fama. Entonces los diarios empiezan a cuchichear, ¿no? Los medios viene, ahí, ¿cómo lo trataban? Ahí aparece lo de un músico de sexo dudoso. Ok. ¿No? O sea, en Que Uruguay no. No sabemos lo que... En Uruguay no. No que yo haya encontrado. Ok. Puede ser que haya. Sí. Seguramente haya más cosas. Yo hice un picoteo, digamos, y así todo salió un librito. Pero, digamos, si alguien lo hace seriamente va a encontrar mucho más, seguro. Porque debe haber quedado más documentación, más programas, más
Sí, sí, materiales de los lo que no teatros. esté digitalizado tal vez. Todo lo que no está digitalizado y que se haya conservado en los archivos está ahí para quien lo pueda ir a buscar. Pero bueno, algunos de las notas que salieron en los diarios sí pude buscar en los archivos, en el Archivo Nacional, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso, digamos, bibliotecas locales, pude acceder a lo que eran diarios locales. Pero algunas de estas referencias las encontré por cruces con información que llegaba o de Montevideo o de Chile, con quien también se comunicaba buscando a un hermano que era héroe de la independencia o héroe de la batalla del Pacífico en Chile, ¿no? Un personaje parte de un familión de militares, entonces también hay información sobre su familia, sus padres, sus hermanos, digamos, una persona que dejó atrás un montón de información y una familia que fue más o menos importante en su época y sobre la que había un montón de información. Incluso mucha de esta información ya era conocida porque en 1900, unos años después de su muerte, la revista La Mujer saca una nota sobre la historia del Ambra y Caras y Caretas en 1906 republica esa nota con algunas actualizaciones de otros tipos trans que se conocieron en ese momento. Y en el año 30, cuando muere el primer empleado público trans de la Administración Pública Nacional, se recicla otra vez toda esta información y vuelven otra vez a traer esta historia. Entonces es algo que estuvo vigente y que de alguna manera todo el mundo conocía esta historia. ¿Cómo nos la olvidamos? Sería no tanto cómo encontramos esta historia, ¿Cómo la sino cómo borramos? llegamos a borrarla, ¿Cómo la negamos? ¿No? esconderla. Sería. O una cosa que hace el cisexismo, digamos, para ponerlo un poco en ejemplos ejemplo concreto, ¿no? Bueno, se presenta la historia de la dama lírica inglesa y se vistió de hombre por decencia, listo. Se acabó. ¿Por qué? Por decencia, ¿no? Es una de las, digamos, porque los diarios también informan y opinan, se preguntan y se responden. ¿Por qué Claro. una persona haría una cosa así? Bueno, porque siendo una mujer sola, que vive en el arte, en la noche, en la cultura, No, por claro, decencia, por recato, para no ser molestada, se va a vestir de hombre. Entonces hay una explicación cis Sí, claro, negar el... Sí, que absolutamente, justifica, sí. le da una vuelta para explicar ante el público por qué esa anomalía. Como si fuera un disfraz o algo Claro. momentáneo, ¿no? Como si no Sí, formara parte de lo que uno es. Claro. Ujú. Si no fuera una cuestión de identidad, sino Sí. una cuestión de oportunidad. Y hay una lectura permanente de esta idea de oportunidad, ¿no? El oportunismo, y además se remonta a la antigüedad. Y A ahí, ver. bueno, En busca del maestro Lambra fue una colección de estas fuentes que yo encontré y se publicó el año pasado. Y este año, con esa información y información nueva sobre otros tipos trans del pasado más remoto, digamos, bueno, trabajamos con los compañeros de la editorial y de la colección en armar esta genealogía de tipos trans y para encontrarnos con esto, ¿Hasta ¿no? dónde llegaron? ¿Hasta Todo. dónde llegaste, Pau? Y hasta el siglo IX antes de Cristo. A ver, me encanta. Claro. El más antiguo personaje trans que yo encuentro en la mitología griega es Ceneo. Y al mismo tiempo es el más actual. Pues aparece como protagonista de una serie de Netflix también el año pasado, que es Caos. No la vi. Una serie hermosa, basada libremente en la mitología griega, ¿no? En un escenario en el cual los dioses griegos están todavía hoy, el Olimpo está ahí al alcance de la humanidad, interactúan, pero se resquebrajan. Es el fin del mundo para los dioses griegos, pues ya nadie cree en ellos. Pero toda su materialidad todavía está, entonces está su infierno, su Hades, su Olimpo, Sí. ¿no? Y en ese circular reaparece Ceneo, que era un personaje clásico y él está ahí, interpretado por un actor varón trans también, ¿no? Entonces también ahí hay una vuelta de rosca que no es la chica danesa, donde un tipo
interpreta lo que él piensa que es una mujer Sí, trans. o lo que él siente poniéndose en el papel Lo de... que él Sí. siente. Eso es el cisexismo. Poner por delante esa imagen, esa impresión, esa sensación que tiene el cis para representarse o representar y darle voz a una persona trans como si no la tuviera, como si no hubiera actrices trans, ¿no? Y pasa lo mismo, no sé si el público recordará, ¿cómo se llamaba aquella serie con un varón trans que representaba a una pibita? La de acá. Sí, de acá. 100 días para enamorarse. 100 días para enamorarse. Ángela ¿no? Torres creo que lo hacía. Y fue, Tampoco la vi. fue una tremendo. novela de la tarde que introducía un personaje, un adolescente transmasculino, representado por una piba. Y generó ruido comunitario. Porque si hay actores trans, jóvenes, ¿por qué no darles el lugar para representar a un pibe trans? ¿No? ¿Por qué poner a una piba a representar a un chabón trans? Y creo que se logró, y creo que en la segunda temporada hubo un actor trans. ¿Hubo una segunda temporada? Hubo una segunda temporada. Yo tomo todo muy literario, como son 100 días para enamorarse, no puede haber más temporadas. Como verano 92, ¿cómo Claro, puede ser que son haya 100 más? días. No, ¿Qué 98. pasó? No, perdón. Me encanta, me encantan tus paréntesis, Me Gaita. confunde. Pero sí es verdad, había una persona trans, había un compañero trans que estaba como aconsejando y demás a la producción, pero sí surgió esa discusión de, bueno, al final vale más poner una persona cis o una persona reconocida, ¿no? Apostar por eso a realmente ampliar una persona que lo vivió. Sí. También, bueno, eso es muy otra discusión. Sí, nos vamos a abrir mucho, pero Es me otra encanta discusión. porque también quiero hacerle un montón de preguntas porque me iría por las ramas, pero pensar también desde qué lugares son válidos y qué no, quién es la voz autorizada y quién no. Bueno, nada, para otros programas, Sí, igual pero- el libro retoma, creo que nos fuimos ahí también, pero porque nos hace mucho eco que el libro y la investigación de Pau retoma mucho el impacto que ha quedado, o sea, que donde las personas, en este caso específicamente transmasculinas o trabos, o no, porque hay que ver cómo se llamaron esas personas en sí mismas que no tenían Sí. estos términos. Entonces, lo que tenemos otra vez, sea con Netflix, sea con Telefe o con los diarios de hace un siglo, es la mirada de los medios de comunicación y cómo esto de exacerbar o de imaginar cómo son las vidas de las personas trans, siempre escritas, siempre algo se cuela, ¿no? Lo que yo creo que lo que Pau rescata siempre es que algo se cuela y no porque nos hayan descrito de esta forma es necesariamente así. Pero Sí, más... como nos dice todo el tiempo en tercera persona, ¿no? Claro, y yo lo que siento, y corríjanme por ahí ya, es siento que es objetivado más que subjetivado. O sea, es como, Sí, como total. algo desde Sí. caso de estudio, cosa rara, no sé, por decirlo así, como la mujer-hombre, cosas como cero cuidado y cero subjetivación. Sí, son diarios amarillistas también, son publicaciones que pretenden tener ese efecto. Ujú. Bueno, volvamos al hambre que vos me querés Volvamos- leer y yo volvamos quiero al preguntar más hambre. cosas. Yo les voy a leer un fragmento. Ujú. No un fragmentado, sino un par de noticias de los diarios de la época. Ujú. Estamos en 1862. ¿sí? Entonces el diario La Tribuna de Buenos Aires, en esta avenida del Ambra, escribe en su sección Hechos Locales: el músico o la música Lambra. Ah, bueno, claro, Así arranca, es el título Claro, de la sí, sí. noticia, ¿no? claro. Cosa que no harían con otro artista, quizás. Ujú. Se halla entre nosotros un verdadero artista de gran mérito. Es un músico de sexo dudoso, pero de un talento y de un genio músico de primer orden, acatado como tal en Montevideo, donde hasta hoy ha permanecido dando conciertos y lecciones particulares. Estábamos en Montevideo cuando llegó Lambra. Desembarcó vestido de mujer, sin miriñaque, y se anunció en los periódicos como Emilia Lambra, maestra de piano, etc. Al poco tiempo le conocimos ya vestido de hombre y se llamaba Emilio. Dio así sus lecciones y así ha seguido hasta hoy, que viene a Buenos Aires en calidad de hombre. No sabemos lo que será, pero lo que sí hacemos es recomendarlo como músico porque es de primer orden.
Esto sale en el diario. No, es un montón. Al día siguiente sacan otra. Rectificamos. Al anunciar la llegada del artista Alhambra, dijimos que cuando se vistió de mujer se llamaba Emilia y cuando trabajaba de hombre firmaba Emilio Alhambra. Hoy queremos rectificar, pues recordamos que cuando Alhambra es hombre se llama Carlos y Emilia cuando es mujer. Ay, Aprovechamos esta oportunidad más para recomendar el artista o la artista de mérito a que aludimos y cuyo sexo poco quita a su reconocido talento. Nos dicen que vive en el Hotel del Ancla Dorada. Claro. Ok, pero si el sexo no les importa, ¿por qué es ¿Por toda qué una cuestión el tantas sexo? veces, no? Claro, Tanta pues mención, no nos importa, lo recomendamos, o sea, ¿y por qué? El tipo ¿Por les qué hacemos una contesta cuestión? de No, otro pará. periódico. ¿Cómo? Ay, qué El tipo le genial. contesta, indignado. Señor redactor del Nacional, en la tribuna de estos días se me ha recomendado como profesor de música, a la vez que se me ha querido poner en ridículo. Mi primer impulso fue contestar a los señores redactores de ese ilustre periódico, pero no queriendo entrar en una polémica que nada interesaba al país, me abstuve de hacerlo, porque alimentaba la esperanza de que si se quería solo un juguete o un entretenimiento, esto que decía es la cosificación, Claro. me olvidarían, ya que no quisieron dispensarme las consideraciones que en este hermoso e ilustrado pueblo se dispensan a todo huésped, de no molestarlo y de dejarlo vivir sin las amarguras que trae el ridículo, especialmente cuando se lleva a la prensa. Mas, como contra todas mis esperanzas vuelvo a ver en la tribuna de ayer el objeto de la ocupación de aquel periódico, ruego a usted me permita pedir en su ilustrado diario a los señores redactores de la tribuna que, ya que no me han dejado tener el honor de agradecerle su elogio, no me den la pena de retribuirle su empeño en ridiculizarme ante esta culta sociedad con respuestas que muy de veras deben evitar en la prensa de un país tan culto e ilustrado como Buenos Aires. Porque el país era Buenos Aires. Los reubicó. Argentina no existía todavía y este tipo los estaba ubicando en el diario. Si los señores redactores de la tribuna tuviesen dudas de mi sexo, yo resido en el Hotel Ancla Dorada y allí podrá acreditarles lo que es su muy atento servidor, Carlos Lambra. Contra redobló la apuesta. Es tremendo. Maravilloso, pero Y fue importante encontrar en estos diarios viejos estas palabras de un tipo trans al que lo ridiculizan por eso y se defiende con su propia voz y sus propios argumentos. sí. Y hay mucho de esto en este libro, ¿no? Y un poco viene a dar respuesta también a esta idea un poco sonsa, por llamarla de una manera, de que las masculinidades trans aparecieron con la ley de identidad de género. Como que antes no existía. Bueno, no solamente existían, escribían en los diarios. Eran personajes de epopeya. Aparecen representados en las ruinas griegas, como Ceneo. Aparecen en clásicos como Ovidio. Sí, que uno no diría, bueno, pero es una obra marginal. Entonces, toda esta gente que aparece en estos autores clásicos y que ciertamente ha sido leído, todos leyeron estas historias, las usaron para aprender latín, para aprender griego, repitieron estas obras y estos autores en las universidades. ¿Qué pasó? Que estos personajes fueron sistemáticamente invisibilizados o leídos como personas cis que por alguna razón escondieron su sexo, lo disimularon para algo. Incluso después hay una criminalización de eso, ¿no? Algo esconderá. Entonces, perfectamente podemos asumir que, como pasa, por ejemplo, en los textos que encontramos ya posteriores, tipo actas de la Inquisición, textos del 1600, donde esta idea del cambio de sexo, el cambio de hábito, que le llamaban el cambio de vestimenta, de peinado, de forma de expresarse, para pasar por un varón o una persona de otro género, estaba considerado un crimen. Había algo malo atrás de eso. Parte de la criminalización tenía que ver con esta idea de que era para hacer una trampa, para ocultar su identidad, para que no se supiera quién era realmente, como si saber quién es realmente una persona
fuera algo cuyo misterio lo tiene entre las patas y no en sus actitudes, su forma de comportarse con el resto, su palabra, digamos, ¿no? La confianza que puedes tener en esa persona, si esa persona respeta esa confianza o la traiciona. Eso es lo que realmente es una persona. Con quien vas a hacer un negocio y cumple con su palabra y su parte del trato, o te caga, digamos, perdón. Sí, no, se puede. Sí. Pero hay algo ahí de quién es realmente una persona, quién es realmente el presidente, el que finalmente actúa, no el que era en campaña, ¿no? Y no es algo que esté alojado mágicamente entre sus piernas y por sus piernas podemos saber si es verdad o es mentira lo que dijo en campaña para ver cómo va a actuar. Entonces, ¿por qué nunca en la historia de este país, en 200 años más 300 de colonia, nunca hubo a cargo de las decisiones del Estado una persona trans? Porque se piensa que no estaría a la altura, que no sería confiable, que no estaría formada, preparada, a la altura de las circunstancias. Y eso es algo que se arrastra de 2000 años, de pensar que no se está a la altura de las circunstancias. Cuando lo que encontramos en los archivos es un montón de personajes que ingresan al archivo por alguna razón especial. Ceneo entre los griegos porque era un luchador invencible. Meguilo porque era una cheta que daba unas fiestas fantásticas y entonces hasta que empieza a hablar y dice, soy un tipo. Este es mi nombre, yo nací con un cuerpo de mujer, pero siento como un hombre, hablo como un hombre, me porto como un hombre, tengo una esposa como un hombre, soy yo todo un hombre. Esto también es un texto latino que se ha dado como material de estudio, se ha representado la comedia en los teatros y de repente nos olvidamos que ese personaje existe y cuando reaparece se traduce como las lesbianas. Entonces, bueno, se trae cierta visibilidad, el siglo XX aporta en los estudios feministas una visibilidad de la historia de las mujeres en la ciencia, las mujeres en el arte, las mujeres en la cultura, y ahí vamos a encontrar entreverados un montón de tipos trans y masculinidades no binarias que resaltan, se escapan de esos archivos porque un poco no pertenecen del todo ahí, ¿no? Pero bueno, son difíciles de rastrear, los encontramos medio de casualidad, y muchos por los procesos judiciales o los escándalos que provocó enterarse, en muchos casos después de su muerte. Mucha gente logró mantener el anonimato durante toda su vida y recién después de su muerte se supo, como el jefe médico de la Marina, la Armada inglesa en época imperial, y el jefe médico de las guarniciones inglesas era un tipo trans, que lo supieron cuando, contra su voluntad, que pidió no ser cambiado de ropa el día que se muriera y que lo enterraran con la ropa que tenía puesta, lo desvistieron. Y cuando lo desvistieron salió en los diarios que en realidad era mujer. Es decir, ¿cómo hay una en realidad de un tipo que vivió toda su vida como todo lo que hizo en la vida fue como tipo, y en realidad porque dos monjas le sacaron la ropa para ponerle una ropa blanca, encontraron que sus genitales no correspondían con lo que esperaban ver y salen a transformarle la historia a esa persona? Y se continúa. Y después de muerto, porque encima no se podía defender, como Lambra, que de última pudo escribir en un diario y decir, che, paren. Tal cual. Esto llega al día de hoy como historia de la mujer en la medicina cubana. Historia de mujeres que querían ser marineros. La mujer que engañó al sexo durante 50 años. Pero bueno, a fuerza de insistir, va quedando esa idea. Entonces, la gente termina pensando que es así, que son mujeres disfrazadas de hombre. Y la verdad que eso es algo que podemos ver en un show de transformismo, una ballroom, como decía Gaita hace un rato, ¿no? Podemos ver gente vestida para la ocasión, para un espectáculo,
para Que sabemos que eso es una performance, perfo, es un y espectáculo sabemos y que hay esa cierto gente contrato de no anda lectura, claro. toda la vida Ujú, igual que como la vemos ahí, ujú. ¿sí? Pero eso vale para cualquier fiesta, para cualquier boliche. La mayoría de la gente no anda toda la vida Claro. como la encontrás a las 3:30 de la mañana saltando arriba un parlante. En general no pasa, la gente después es en realidad como es, Claro. ¿no? El problema es cuando se toma esa, en realidad era otra cosa, como cuando no estamos haciendo, no es estoy en circunscripto en el marco de, bueno, es una perfo, no, es la vida real de esta persona. Tal cual. Tal Es la cual. vida, no es como si, Tal no cual. es como si, no estoy actuando para lo que sea, o porque me tengo que ocultar de algo, porque robé, o porque siendo mujer me era más difícil, entonces por ahí, si me hago varón, me camuflo de varón, por ahí puedo, no sé, tener una carrera, o sea, Tal cual. El montaje del Ambra era para subirse al escenario, ponerse sus sacos de tocar el piano en un teatro, ponerse los zapatitos de ir al teatro a tocar el piano. Pero después seguía vestido de tipo todo el resto del día. Claro. Quizás no con sus luces y sus brillos, Claro. porque eran para el teatro. ujú, Pero el resto del día también era un tipo, era un maestro, claro. era un periodista, era Lo que- un profesor de piano. Lo que pienso es, andás a ver todas esas mujeres que supuestamente se vestían de hombre para poder estudiar en la universidad, digo, una investigación, quizá había algunas que también, Y digo, ahí es donde encontramos un montón de tipos trans. En esas trayectorias, donde pasado ese momento y ese lugar, y que ya con el título abajo del brazo, mujeres que se destacaron en la historia de la medicina y tipos trans que se destacaron hasta que lo descubrieron. Claro. les quiero hacer una pregunta a los dos. Si hubiesen sido contemporáneas de Carlos Lambra, qué le dirían o qué les hubiera gustado charlar con él? Uy, qué difícil. Porque justo algo de, como dijo Pau, es una revisión de un trabajo que había hecho anteriormente. Nos parecía que el trabajo estaba bueno ponerlo en diálogo con la actualidad, ¿no? Y estas fueron las preguntas que surgieron. Nosotros nos encontramos, la mayoría creo que encontramos que existíamos o que podíamos existir cuando nos encontramos con otras personas, ¿no? Por eso la idea de que haya libros también, para que no solo dependa de encontrarte o no con alguien que te diga, che, no estás mal de la cabeza, o no por esto. Pero entonces era eso, como con quién habrá transicionado, quiénes habrán sido sus amigues, porque eso, una persona que daba clases. Ujú. No pensé, yo creo que, no sé, es muy anacrónico, porque yo ya hubiéramos conformado, imagino que un grupo de amigues, o tendría sus amigues, nos hubiéramos encontrado en lugares, como en espacios de la comunidad, o en conversatorios, o en, no sé, o en fiestas. No sé cómo habrá sido. Esa es una pregunta que atraviesa un montón el libro, o que atravesó la propuesta que hicimos con el Negro, que es el director de la colección, de tratar de entender políticamente qué pasaba con las personas trans en ese momento, más allá de la voz del hambre. A mí me cuesta, no lo había pensado, lo voy a pensar. Bueno, Me gusta porque vos te imaginaste contemporáneo Lambra hoy. claro. Y yo me imaginé Claro. con Lambra en Allá. 1865. No, claro, no, pero digo, o sea, ¿cómo traducimos todos estos espacios de encuentro que tenemos y llevarlo a otra época? O sea, por eso digo es anacrónico. Como. Ujú. Y a Tal ver, cual, ¿cuál hubiera sido, no? En lugar de Gire. Nos vemos en el dique 8 del puerto al lado de ¿Cuál? En de el los bar tipos del que Ancla levantan Dorada. harina, no sé, claro. Paso por el Ancla, vamos al Tortoni, a ver, ¿existía el Tortoni? el Tortoni. En 1881, Lambra le escribe a don Benjamín Vicuña Maquena, periodista, político y casi padre de la patria en Chile, ¿no? Hasta tenemos un pueblo que se llama Vicuña Maquena. Ujú. Todavía andan vicuñas por la televisión. Y Benjamín es Vicuña, sí, por eso. Sí, Benjamín Vicuña da una vuelta. Digo, un personaje importante para, Ujú. para la historia trasandina. Y
Roberto Super, hermano de Carlos Lambra, que su apellido paterno era Super, y él explica en una carta que le escribe a Vicuña Maquena, preguntándole por su hermano, en realidad pidiéndole que le cuente algo de él, porque supo que su hermano había muerto en una batalla en Perú. Entonces le escribe a Vicuña Maquena y le pide que le cuente cosas de su hermano, si tenía familia, si tenía hijos, si necesitaba algo a la familia, si él podía ayudar de alguna manera, etc. Y dice, en fin, tanto la vida de Roberto Super antes de haber ido a Chile, como la mía antes de haber llegado a América en el año 1853, formarían una historia increíble y útil a la raza humana. Entonces yo me imagino, a mí me hubiera gustado escribir este libro con Lambra. Ay. Con fotos de él, no la única que quedó, sino con sus sentires también. Sus esto. programas, sus partituras, conocer. Aparte escribía. Escribía en el diario. No, pero aparte de escribir, digo, componía. 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 No se encontró ninguna obra hasta ahora firmada por él, pero hay una obra que él compuso con uno de los centauros, héroes de la patria venezolana, que estuvo exiliado en Buenos Aires. Escribieron juntos una obra, porque le daba clases y le arreglaba y le mejoraba y le corregía los escritos a este que era un militar con sensibilidad musical. Y escribía sus cosas, porque él escribía, se había retirado, estaba exiliado en Buenos Aires y escribía, ahora que puedo y tengo tiempo voy a escribir música. Claro. Entonces le pide a Lambra que le corrija, y algunas de estas obras están, a nombre del otro por supuesto, a nombre del CIS, están en los archivos, pero medio se sabe que colaboró Lambra corrigiendo y arreglando esas partituras. Pero bueno, hubiera sido interesante como poder juntar su material, sus libros de estudio. A mí me hubiera divertido ser amigo de Lambra. Lo hubiéramos ido a ver también, quizás. Lo hubiéramos ido a ver al teatro. Toca Carlitos el sábado. Vamos. Tal cual, tendríamos mejores imágenes de los recortes de prensa. Mejor, claro, tendríamos fotos. toda la caja. Llevás con la las cámara, fotos. sí, la caja. Cuando murió se mandaron sus cosas a la familia, así que hubiéramos estado ahí para decir, no. Él se vino a vivir acá y sus cosas se quedan acá, déjame los libros, déjame los pianos. Así que sí, yo me imagino que digamos, compartiendo la ciudad con Lambra, no me imagino en otro lugar que escribiendo la historia de Lambra, pero mejor documentada y revisada y corregida por él y con su voz en primera persona, que no sea solamente esta caripela que le ponemos cuando hablamos a través de los medios, sino como también su voz cotidiana, ¿no? Como decía Gaita, sus miedos, sus diversiones, tomarnos un vino con Lambra hubiera sido divertido. Quiero hacer preguntas más de la editorial de nuevo, pero no sé si querés contar algo más, Pau, de Lambra, porque en realidad lo que quiero preguntar es del trabajo del escritor, la escritora, el escritore. ¿Cuándo se termina un libro? Porque yo te veo tan copada, tan entusiasmada con Lambra, que me imagino que seguís investigando y que seguís buscando cosas de Lambra. ¿Paraste? ¿Vas a escribir otro? O sea, ¿cuándo se termina? No es que yo busco. Nah. Pero esto aparece porque por ahí está buscando, como te contaba antes de esto de las historias que se repiten, ¿no? Está buscando otra cosa de esa época o de ese tema y reaparecen por atrás por otras fuentes, más cosas. También porque, bueno, qué sé yo, estás más alerta, entonces ves cosas que antes no veías. Entre el primera y segunda parte de la historia de Lambra, yo me encontré, por ejemplo, con estos materiales en Chile, las cartas que se habían mandado a Vicuña. Sabía que se habían escrito porque estaban las entradas, digamos, la descripción en el archivo, pero no sabía qué decían las cartas. O sea, y una carta de Carlos Lambra que le agradece. Y la carta que le agradece eran 3 páginas llenas de información, entre las cuales estaba gracias por la nota que me mandaste y que publicaron acá en el tal diario tal día. Entonces yo pude volver a la hemeroteca y pedir ese otro diario de esa otra fecha para encontrarme con otra información nueva.
Entonces, bueno, en algún momento sí hay que cortar, y si pues llegamos hasta acá con y si aparecen más cosas, bueno, saldrá más gordo el próximo. Y ahí, ¿cómo es el trabajo Gaita editorial? O sea, en algún momento Pau cierra un libro, ustedes lo leen, dicen, me parece que está buenísimo, y ahora que ustedes piden, ¿cómo es la relación entre autores y editores? Siempre es ideal recibir un trabajo medianamente cerrado para poder trabajar, porque nosotros, por lo menos el Negro y yo, somos personas que estamos muy encima de trabajos que sentimos que también hablan por nosotros y que queremos aportar un patrimonio y no que sea algo, sino como que esté dirigido, que la publicación esté dirigida. A mí me gusta mucho trabajar como asambleas con los autores, como proponer cambios. Cada autor y también decide cuestiones como sobre desbinarizar los géneros al escribir, son discusiones. Está bien que una editorial suele tener una hoja de estilo, pero no sé, Pau particularmente usa el punto como marcación de género. Bueno, eso sí. Y lo llevó al libro, entonces bueno, hagamos una nota avisando que cuando se lea, porque eso después hay libros digitales, cuando se leen digitales, como bueno, ¿por qué va a pasar eso? Es como pensar, por lo menos puntos, piensa las cosas siempre teniendo en cuenta que somos parte de una comunidad que quiere hablar con la comunidad y que ese fortalecimiento es lo que nos va a permitir dialogar con el resto de la sociedad, que en este momento está en un momento como muy complejo. Después a nivel editorial depende mucho del libro. El de Pau estaba, igual le puso un montón, está bastante cerrado, y después hay una cuestión de tiempo, como bueno, el de Pau realmente es muchísima información, o sea, son 226 páginas de archivos que abrieron otras puertas. Entonces, de hecho hay cosas que nos hubiera gustado poner de otros contactos, voy a hablar de este libro en particular, de compañeros de archivos transmasculinos de otros lados de América Latina. Entonces dijimos, bueno, como si llegamos a terminarlo a tiempo, le podemos pedir a tal compañero que haga un epílogo. No llegamos, pero nos abrió la puerta a otras cosas. Las cartas que Pau menciona fueron del archivo de transmasculinidades o memoria transmasculina de Chile, y les tuvimos que pedir a ellos que si podían ir por favor a la biblioteca a sacar las fotos. Entonces me parece que un libro en general es una apertura, más allá de que uno le ponga una fecha porque realmente es un producto que uno tiene que terminar, porque sube la imprenta, por un montón de cuestiones, o porque el momento, también depende de la urgencia del momento, porque el momento nos exige que esto salga ya, o que no se extienda mucho más, pero después son pautas, ¿no? Uno arma una agenda en el año, decir, bueno, para marzo tiene que salir esto, lo otro. A veces tratamos de que tenga que ver con un momento particular. Por ejemplo, el de aborto del Negro, que fue el primero de la colección, está discutiendo con un momento en que la ley de aborto no existía. ¿Y qué pasaba en ese momento? Bueno, las personas con capacidad de gestar, que no eran mujeres cis, estaban totalmente invisibilizadas del panorama, y toda esa discusión está en este libro, está en 70 páginas. O sea, es una bomba que tiene que hacer en ese momento. Es como, bueno, vamos a cerrarlo. ¿Y ahora con qué están, Gaita? Ahora yo estuve en México y contacté con una persona muy, muy, muy interesante que discute el arte, es performer, así que tiene que terminar su manuscrito y mandarlo. Aparte hay un proyecto editorial sobre personas trans y migrancia, tratar de recolectar, todo esto está muy verde, lo estamos bajando, pero la idea es que salga un libro sobre personas trans y migrancia en Argentina, como por qué la gente migra para acá, qué pasa. Pero bueno, todavía no lo pensamos, no lo bajamos, está muy verde. Y después algunas cositas que van apareciendo, o sea, nos interesa en este momento como seguir generando ensayos o relatos para poder discutir con un momento que pone todo el tiempo en duda nuestra epistemología, ¿no? Como particularmente este año fue ensayos, como el no borramiento, el insistir en bajar línea de todo, sí, disputarlo, no es bajar línea, al revés, es ampliarlo. Me parece que bajar línea la baja hoy el gobierno diciendo, bueno, las universidades donde estudiamos pueden cerrar en cualquier momento. Entonces, como resistir. Bueno, estos conocimientos también vienen de la universidad, o pública o privada, lo que sea, pero estamos en esos espacios y esas cosas nos afectan doblemente, quizás, desde el género, desde poder acceder a
bueno, creo que la mayoría estudian en la universidad pública, todos. Digo, no es una condición, pero es parte de lo que nos afecta. O sea, son libros que son muy hijos de su tiempo. Sí, en el momento tienen que terminar. Cada libro tiene su ritmo, pero en el momento depende de qué se trate. Eso, el de Pau ya estaba muy trabajado con su trabajo anterior e impulsó, o fue uno de los pilares, si se quiere, de que apareciera el archivo de Transmasculinidades Argentinas, ¿no? Como que también fue todo medio dándose al mismo tiempo. Y lo conformamos un poco diciendo, bueno, había todo esto, ahora hay que... O sea, a partir del libro de Pau, ¿se armó el archivo? No es un poco. No tanto. Porque o sea, si no, wow. El archivo, como los archivos transmasculinos están surgiendo en los últimos años, todo alrededor. Acá estaba por aparecer uno dando vueltas ahí, como cocinándose, ¿no? Sí, y hay varios compañeros también trabajando en distintos lugares. Y se están juntando distintos tipos de materiales. Hay gente que está juntando videos, hay gente que está juntando textos, hay gente que está juntando voces, hay gente que está juntando obras, y hay gente que está juntando cosas de gente trans de hoy para que queden hacia el futuro, y yo estoy trabajando con materiales del pasado. Entonces también hay cosas que tienen que ver mucho con el cuidado de la imagen, la cesión de derechos, cuestiones más complejas en lo que es el trabajo de archivo, que yo ese problema no tengo. Claro. ¿No? Yo puedo poner a Alhambra, puedo poner a Ceneo, puedo poner a Meguilo, puedo poner a todos estos personajes ya en el archivo, sin inconveniente. Entonces dijimos, bueno, empecemos a trabajar en esto y empecemos con esta sección. Y otras que se vayan produciendo y se vayan generando, se vayan sumando o nos vayamos enredando y linkeando y constituyendo. A ver, una cosita ahí que es que estamos también con Andrés Mendieta, que es un compañero que viene también trabajando más o menos. O sea, creo que coincidió, no el libro de Pau, sino la investigación de Pau con Andrés, que es parte de la maestría. Entonces ya estaban al tanto del trabajo que hacían y de pronto sí, se dio. Como decís vos, se abrió. Se abrió de decir, bueno, no tiene que estar todo en un libro. Son cosas distintas. No es el primer libro de archivo de la editorial. Me parece que el del negro es un libro de archivo porque habla del Frente de Transmasculinidades, que en ese momento estaba justamente exigiendo el aborto para personas transmasculinas. El libro de Moshi, que habla de archivos sobre militancia en el deporte. Entonces quizás fue como ver, están ocurriendo estas cosas y bueno, hacer algo que le pusiera un poco de nombre. Chiquis, nos quedan 4 minutos. ¿Algo más que quieran decir que no les haya preguntado? La presentación el 28. Pues sí, pasa vamos ese chivo. a estar Obvio, todos los chivos del mundo. presentando el libro en la sede de posgrados de la UNTREF, Universidad de 3 de Febrero, acá en Maipú, el microcentro, Maipú 77. ¿El 28 de octubre a qué hora? El martes 28 a las 6 de la tarde. Bien, entrada abierta, libre, sí, no, sin inscripción, nada. Sin inscripción, nada, es la facultad. Así que se puede ir, se puede comprar el libro Puntos Suspensivos Ediciones, hacen envíos a todo el país. Ya se fueron a México un par para la Feria de Guadalajara. Yo me estoy llevando 2 a Chile va a salir mañana. Se va a Chile. la versión digital, así que también va a estar disponible para todo el mundo, sin costos de envío. Sí, y mencionar una cosita que es interesante, 2 cositas interesantes de la presentación del 28, que es que va a estar Luchi de Gindelfeld, que es cantante de lírica trans. Sí. Y que ya conocía a Alhambra, digo, o sea, ¿no? Como ya lo conocía. Bueno, qué interesante hubiera sido ese cruce. A Luchi de ópera queer. Exacto. Ahí habría que preguntarle. Y va a estar un compañero que es del archivo transmasculino de Paraguay. Así que, bueno. Muy bueno, quiero sí, ir a esa re presentación. Bueno, chiquis, muchas gracias por haber estado acá en Diseño que Incluye. Les agradezco enormemente. Yo seguiría hablando, pero ya nos quedan 2 minutos, así que les agradezco, Gaita, Pau, por haber estado acá. También gracias, a vos por la invitación, al equipo por sostenerlo atrás, a Gaita por la compañía y por todo este proyecto que hubiera sido imposible sin su látigo. Bien, bueno. Su látigo editor. Mirá lo que nos enteramos en el último minuto, Gaita. Bueno, no íbamos a hablar de esto antes. Así que nada, si quieren más chismes, atrapen el libro.
Bueno, nos vamos. Esto fue Diseño que Incluye en Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.